Vamos a leer, hermano, por favor, este pasaje. Mateo capítulo 8 dice de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mira, hermano, a través de este pasaje, de esta historia, quiero presentarte a un hombre que marcó la diferencia. Quiero mostrarte la historia de un hombre que a través de su actitud nos enseña una lección de vida, un principio para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Jesús, después de que descendió del monte, ¿cuántas personas seguían a Jesús? Dice el versículo 1 que le seguía mucha gente. Pero de esa mucha gente, solamente uno alcanzó la bendición. De esa mucha gente que seguía a Jesús, solamente uno recibió su milagro en ese momento. De esa mucha gente, solamente de uno en particular habla este pasaje. Y es de un hombre leproso. Quisiera explicarles, hermanos, amigos que nos acompañan, qué significaba la lepra y qué era la lepra en los tiempos bíblicos. Mira, hermano, la lepra es una enfermedad de muerte, es una enfermedad que te aísla. En aquellos tiempos, las personas que tenían lepra estaban condenados a tener una vida aislada, una vida fuera del pueblo. Ellos vivían en cuevas, ellos vivían en los montes, porque estaba prohibido que las personas que tenían lepra pudieran acercarse a la ciudad, pudieran tener comunicación o pudieran tener contacto con otras personas. Incluso había ciertos grados de lepra que les ponían como un cascabelito, ¿verdad? Y cuando el cascabelito sonaba, la gente gritaba: inmundo, inmundo, ¿verdad? Y toda la gente pues tenía que tener cuidado, porque si alguien tocaba a un leproso o se acercaba a cierta distancia al leproso, se contaminaba. Entonces, cuando sonaban el cascabelito, ¿verdad? Hoy en día el cascabel se lo ponen a los gatitos, ¿verdad? Para saber que anda el gato por ahí. Pues bueno, en aquel tiempo se lo ponían a los leprosos para que cuando se escuchara el cascabel, la gente estuviera prevenida y pudiera tomarle las medidas, alejarse, correr, no lo sé, ¿verdad? Pero imagínate una vida así, una vida condenada primero a la muerte, porque la lepra era una enfermedad de muerte, ¿verdad? Y no una muerte agradable, una muerte lenta, una muerte dolorosa, una muerte angustiosa. Y aparte de eso, tener que estar aislado. Incluso esas personas, para que ellas pudieran comer, las personas que tenían misericordia, ¿verdad?, preparaban comida y se las llevaban afuera de las cuevas y se iban corriendo, ¿verdad? Bueno, se iban apresuradamente. Y ya cuando se iban las personas, los leprosos salían y tomaban de la comida que les habían dejado. Así era la vida de un leproso, una vida angustiosa, una vida dolorosa, condenada a la soledad, condenada a la tristeza, al sufrimiento y a la muerte. Pero este leproso sabía que había un hombre que tenía el poder para sanarlo, para cambiar su vida, para cambiar su futuro, para cambiar su destino, para cambiar su angustia en esperanza, para cambiar su dolor en gozo, en alegría. Él sabía que había una persona que tenía el poder. Y dice la palabra que de esa mucha gente, la gente estaba esperando que Jesús bajara del monte porque Él estaba orando. Él pasaba largas horas en comunión con el Padre y la gente estaba a la expectativa a ver cuándo bajaría el sanador, cuándo bajaría el profeta, cuándo bajaría Jesús el Nazareno.
Y de pronto Jesús baja del monte y toda la multitud se aglutina, ¿verdad? Se acumula toda la multitud y van a buscar a Jesús. Pero de toda la multitud solamente un hombre nos habla la Biblia. Un hombre que tuvo la actitud correcta. Un hombre que tuvo la visión correcta de Dios. Y este hombre se acerca a Jesús y dice el Evangelio de Mateo, nosotros el Evangelio de Lucas, dice que este hombre se postró hasta tierra, ¿verdad? Y le dijo: Señor, en el versículo 2, dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Tú me dirás: bueno, ¿qué de enseñanza o qué hay en esto? Es la actitud de alguien que necesita. No, hermano, déjame te digo que este leproso nos enseña un principio bíblico poderoso. Este leproso, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando el poder de Dios, estaba buscando lo que él quería, o estaba buscando la voluntad de Dios. ¿Qué estaba buscando este hombre? Este hombre, a pesar de que tenía esta necesidad tan grande, para este hombre era más importante, escúchalo, era más importante estar en la voluntad de Dios que recibir lo que él quería recibir. Muchas veces, hermano, en nuestras vidas nosotros buscamos solamente el poder de Dios. Le pedimos y le pedimos lo que queremos, lo que necesitamos, pero no nos detenemos a preguntarle: Señor, ¿quieres? Cuando el leproso dice: Jesús, si quieres, puedes limpiarme, él estaba reconociendo dos cosas. La primera cosa que él estaba reconociendo es: Señor, tú tienes el poder. No se trata de si puedes, porque tienes el poder, porque eres el Mesías, porque eres el profeta, porque eres el sanador. Tú tienes el poder. Eso no estaba en duda. No estaba en duda si Jesús podía sanarlo. Él lo tenía claro. ¿Qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Este hombre tuvo la actitud correcta, hizo la pregunta correcta. No le dijo: Señor, si puedes, límpiame. Este hombre no dudaba del poder de Dios. Y la segunda cosa que él reconocía cuando decía ¿quieres? Este hombre prefería hacer la voluntad de Dios que la suya. Mira, hermano, muchas veces en nuestra vida diaria, nosotros inconscientemente solamente buscamos el poder, la gloria, la gracia de Dios y olvidamos lo más importante, que es su voluntad. Su voluntad. Había muchas personas en aquel tiempo, hermano, multitudes, muchas personas solamente buscaban a Jesús para recibir su milagro. Había muchísimas personas que le llevaban incluso dicen Marcos, ¿verdad?, que hasta le aventaban a los enfermos, ¿verdad?, para que los tocara. En una ocasión rompieron el techo de su casa, la casa de Jesús, rompieron el techo y bajaron un paralítico. ¿Se acuerdan ese pasaje? Mucha gente buscaba a Jesús por su poder, porque querían recibir de Él lo que necesitaban. Hay pocas historias como esta, donde un hombre pone por primer lugar la voluntad de Dios y después su necesidad. No se trata si Dios te quiere bendecir, no se trata si Dios quiere o no darte algo o puede darte algo. Se trata de si Dios quiere, de si es la voluntad de Dios. Mira, hermano, ¿de qué sirve tener salud si estás fuera de la voluntad de Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que le pidas al Señor que te quite la gastritis, verdad? Señor, quítame la gastritis, y te la quita, pero tú no vives en la voluntad de Dios y por consecuencia vives en estrés, en angustias, en depresiones, y a los 3 meses te vuelves a inflar de la panza.
te da gastritis otra vez. ¿Qué es mejor? El leproso, ¿qué necesitaba más? ¿Estar en la voluntad de Dios o ser sano? ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la necesidad más grande de este hombre? ¿Recibir la sanidad o vivir en la voluntad de Dios? Yo te pregunto lo mismo a ti. Para ti, querido hermano, amigo, ¿qué es más importante? ¿Recibir lo que necesitas de Dios o vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué es más importante? Mira, hermano, tú en la voluntad de Dios vas a encontrar todo lo que necesitas. Y fuera de la voluntad de Dios, hermano, vas a necesitar todo. Mateo capítulo 14, por favor. Muchas veces en nuestras vidas buscamos el poder de Dios, pero no buscamos hacer su voluntad. Lo voy a repetir, muchas veces en nuestras vidas buscamos el poder de Dios, pero no hacer su voluntad. Mateo capítulo 14, versículo del 28 al 29. Dice, enseguida, vamos a ver solamente 28 y 29, ¿sí? Entonces le respondió Pedro y dijo, escucha bien la actitud de Pedro. Y le dijo al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, hermano, este pasaje muchos de nosotros lo conocemos, pero quiero analizar algo. Cuando Pedro, les platico el contexto de esta historia, ¿correcto? Resulta que los discípulos estaban en una barca que estaba a la mitad del mar y se levantó una grande tormenta y dice la palabra que el viento les era en contra y las olas golpeaban la barca y la barca se iba a un lado, se iba a otro, ¿verdad? Y eran como las 3 de la mañana y de pronto los discípulos comienzan a ver que alguien a lo lejos con una túnica se les acerca andando sobre el mar. Y evidentemente, hermano, yo creo que la actitud más natural en un ser humano pues es asustarse, ¿verdad? No es que todos los días veamos gente caminando sobre el mar, ¿verdad? Y menos durante una tormenta y cuando hay viento. Jesús venía, ¿verdad? Él venía caminando muy a gusto, ¿verdad? Venía haciendo su caminata. Y los discípulos se asustaron, se les bajó la sangre hasta los pies, se palidecieron y estaban todos asustados. Y de pronto empiezan a gritar, un fantasma, ¿verdad? Y cuando Jesús ya estaba cerquita les grita, no tengan miedo, soy yo, les dice Jesús, ¿verdad? Y ahí va Pedro, ¿verdad? Este discípulo tan peculiar, ¿verdad? Y le dice, Señor, si eres tú, mándame, ordéname que yo vaya a ti y voy a ir. ¿Por qué Pedro le pidió a Jesús que le ordenara que fuera? ¿Qué te parece que Pedro hubiera hecho esto? Señor, voy a ir a ti y si eres tú, no me voy a hundir. ¿Qué diferencia hay? Señor, yo voy a ir y si cuando yo baje, si tú eres, no me voy a hundir. Mira, hermano, muchos de nosotros cometemos un error. Empezamos a hacer cosas y pedimos que Dios bendiga lo que estamos haciendo, cuando el orden correcto es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando Dios te muestra lo que Él quiere que tú hagas, hermano, hazlo. Porque si Dios te manda que hagas algo, Él va a estar contigo, Él te va a sostener, Él te va a fortalecer. Y si te empiezas a hundir, Él te va a dar la mano. Pero muchas personas actuamos al revés, ¿verdad? Comenzamos negocios y ya a la mitad del negocio, Señor, por favor, bendíceme, ¿verdad? Señor, si eres tú, saca mi negocio adelante, ¿verdad?
Muchas personas comienzan relaciones sentimentales sin pedir dirección de Dios. Y ya cuando tienen problemas ya van por la bendición, ¿verdad? Pastor, venimos a que nos ayude, que nos queremos la bendición de Dios. Pues sí, ¿verdad? Ya que están ya a punto de casarse, ¿verdad? Ya piden la bendición, ¿verdad? Mira, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios? Nuestra prioridad no debe de ser buscar la bendición, el poder, el favor, la gracia de Dios. Primero es buscar obedecerle. ¿Qué es lo primero, hermano? Obedecerle. Pedro sabía, Señor, es que si tú me lo mandas, entonces tú te encargarás del resto. Aunque parezca imposible caminar sobre el agua, si tú me lo mandas, es porque tú te vas a ser responsable. ¿A poco no? Esa es la actitud de Pedro. No le dijo, Señor, pues me voy a aventar, ¿verdad? Y ya si me hundo tú me levantas. Acabo, tú eres Dios. No, Señor, mándamelo, porque yo quiero hacer tu voluntad. Si no me lo mandas, no lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, la necesidad más grande de las personas no es lo que Dios les puede dar. La necesidad más grande de las personas no será saciada en su plenitud recibiendo el poder de Dios o los milagros o las bendiciones. Será haciendo, cumpliendo su palabra. Romanos 12:2, por favor. Romanos 12:2. Deberá ser prioridad en nuestras vidas buscar la voluntad de Dios antes que su poder. La clave del éxito en la vida no es hacer cosas para que Dios las bendiga, sino hacer las cosas que Dios ya bendijo. Lo voy a repetir. Apunta esto, hermano, memorízalo, apréndelo. La clave del éxito en la vida del creyente no es hacer cosas para que Dios las bendiga, sino es hacer las cosas que Dios ya bendijo. ¿Qué diferencia hay en eso, hermano? ¿Qué diferencia hay en eso? Hermano, tú quieres comenzar algo y dices, Señor, yo voy a comenzar esto y quiero que tú lo bendigas. Estás comenzando al revés. Tú tienes que ver lo que Dios está bendiciendo para integrarte y comenzar a trabajar en eso. Es una garantía de éxito trabajar en lo que Dios ya bendijo. En lo único que tú debes arriesgar todo es en lo que Dios ya te confirmó. Si Dios no te ha mostrado algo, no arriesgues nada porque lo vas a perder. Si estás en un camino que tú elegiste y no estás seguro de que Dios está contigo, no arriesgues nada, por favor, porque lo vas a perder todo. Lo voy a repetir. Si estás en un camino que tú elegiste y no estás seguro de que Dios está contigo en eso, no arriesgues nada, porque lo más seguro es que lo puedas perder todo. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Si tú decides vivir en la voluntad de Dios, hermano, te vas a encontrar con que todo lo que te encuentres en ese camino será bueno, será agradable y será perfecto. La preocupación más grande de tu vida, hermano, debe de ser estar siempre en la voluntad de Dios. Si tú sales de la voluntad de Dios para tu vida, hermano, entonces probablemente tengas muchos problemas. Quiero terminar dando unos ejemplos. Más adelante, hermanos, si Dios lo permite, quisiera compartir con ustedes qué es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no son personas y no son lugares.
Muchas personas oran equivocadamente y dicen: Señor, muéstrame qué lugar es tu voluntad a donde vaya. Muéstrame qué persona es la indicada. Muéstrame cuál es tu voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios no son lugares y no son personas. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. Toda la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Les pongo un ejemplo. Dice la palabra, imagínense que un joven, imagínense que Ivancito está orando ya por su esposa, ¿verdad? Está orando por la promesa de Dios, por una mujer virtuosa. Di amén, amén, hermano, amén, amén. Ahí está, ¿verdad? Imagínense que Ivancito ya está clamando, está ayunando, ora de panza todos los días ahí para que Dios le mande a la mujer idónea, ¿verdad? Y él ora: Señor, yo quiero que tú me digas cuál es tu voluntad, ¿verdad? Y oran meses: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Hermano, la voluntad de Dios es muy clara y es muy sencilla cuando dice: no os unáis en yugo desigual. Esa es la voluntad de Dios. Así de sencillo. Oye, Rigo, pero hay 5 muchachas que andan detrás de mí. ¿Cómo se dice ahí? Amén, amén. Lo voy a decir otra vez, ¿eh? Imaginemos que 10 muchachas andan detrás de Ivancito. Amén, amén. No le da gusto porque son como 15 las que andan ahí. Entonces 10 no le llegó mucho, ¿verdad? Entonces Ivancito no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque tiene 10 chicas ahí que están insistiéndole, le mandan notitas, le ponen detallitos en el Face, le regalan cositas, y ahí está Iván, ¿verdad? El más cotizado, ¿verdad? Evidentemente pues es por fe, ¿verdad? No es cierto, bien. Entonces imagínenselo, ¿verdad? Y él está orando: Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Bien, su voluntad es: no te unas en yugo desigual. Ok, entonces la voluntad de Dios es que él se case, porque el noviazgo es para casarse, ¿verdad? Que él elija una chica que sea, número 1, hija de Dios, ¿verdad? Si es hija de Dios, él ya está en la voluntad de Dios. Él ya está en la voluntad de Dios. Pero aquí la oración correcta debería de ser: Señor, muéstrame cuál es la mejor para mí. De esas 10, Señor, yo quiero que tú me muestres cuál es la mejor para mí. Ya no es cuál es tu voluntad, porque su voluntad ya está. Él ya está viviendo en la voluntad de Dios, porque está haciendo lo que el Padre quiere, que es: no te unas en yugo desigual. Entonces ya la oración sería: Señor, muéstrame cuál es la mejor para mí. Pero bueno, es un tema que después vamos a platicar más. Solamente quería compartirles que la voluntad de Dios no son personas y no son lugares. La voluntad de Dios, toda la voluntad de Dios está ya escrita en su palabra. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee la Biblia y conocerás la voluntad de Dios para ti. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Bien, hermanos, antes de hacer la oración, quisiera decirles: la actitud correcta delante de Dios no es dame, sino quieres, porque el Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Quiero dar un testimonio. Con esto voy a terminar la predicación. Una hermana hace poquito tiempo se acercó conmigo y me dice: pastor, quiero que ore por favor, estoy muy triste, mi hijo está en la cárcel y quiero que me ayude a orar para que el Señor lo saque de la cárcel. Estamos orando para que el Señor abra las puertas y él pueda salir. Es una oración, hermano, muy honesta. Si tú fueras la madre de esa persona, tú orarías igual, ¿verdad? Señor, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces yo le dije: bien, hermana, oremos al Señor para que él haga su voluntad. Estuvimos orando un tiempo, no pasó mucho tiempo y la hermana se me acerca un domingo y me dice: pastor, ¿qué cree? Estoy muy contenta. Bueno, yo le pregunté: ¿cómo sigue su hijo? Hermano, estoy muy contenta. ¿Por qué, hermana? Porque fíjese que mi hijo, lo que nunca hizo afuera, ya lo está haciendo allá. Ya comenzó a estudiar, está yendo a terapias, ya dejó los vicios y está haciendo ejercicio.
Lo que nunca hacía afuera, lo está haciendo adentro. Tu voluntad sería, y tu clamor: Señor, sácalo por favor, que lo liberen. Pero más bien la pregunta es: Señor, ¿quieres que él salga? Porque no es el tema que Dios pueda, ¿verdad?, sacar a alguien. Ese no es el tema. El tema es: Señor, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué tú quieres para mí? Hermano, si tú tienes esa actitud correcta delante de Dios, yo te digo algo: la actitud correcta abre puertas. La actitud correcta te permitirá ver la gloria de Dios y te permitirá vivir siempre en su perfecta voluntad. No busquemos su poder solamente. Antes de buscar su poder, busquemos su voluntad. Porque si estás fuera de la voluntad de Dios, quizás en este momento recibas una bendición, quizás recibas trabajo. Llega una persona y me dice: pastor, ore por un trabajo. Y yo le digo: voy a orar para que conozcas a Cristo primero. Porque si yo oro por un trabajo y Dios te lo da, lo vas a perder, porque vas a volver a las andadas, vas a volver al pomo, ¿verdad?, al vicio, y por andar en el vicio vas a perder el trabajo. El trabajo no es lo primero que tú necesitas. Lo primero que tú necesitas es conocer a Cristo, entregarle tu vida para que Él comience a gobernar en ti. Y una vez que el Señor esté en ti, el Señor te dará lo que tú necesitas. Yo quisiera hacer una invitación a todas aquellas personas que nos acompañan el día de hoy. En esta mañana yo quiero decirles que no están aquí por coincidencia. Quizás alguien los invitó, quizás alguien les insistió, pero la Biblia enseña que Dios pone el querer como el hacer por su voluntad, por su buena voluntad. Entonces, si tú estás aquí el día de hoy, es porque tú tenías que escuchar este mensaje. Yo quiero decirte, querido amigo, amiga, que tú necesitas a Jesús. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú no te has arrepentido de tus pecados, estás en un problema, porque el pecado nos condena a una eternidad sin Cristo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Pero también la Biblia dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amiga, amigo que nos acompañas el día de hoy, yo quisiera hacerte una invitación. Esta invitación es que tú puedas ponerte a cuentas con Dios, que tú puedas reconciliarte con Jesús. Él quiere bendecirte, Él quiere sanar tu corazón, Él quiere darte lo que tú estás esperando desde hace mucho tiempo. Sobre todo, Él quiere